Mi cuñada llamó a la policía para destruir mi carrera tras una discusión, pero cuando empezó a matar a mi madre enferma con sus hijos, le devolví el golpe y su vida entera se desmoronó. Tengo 34 años. Trabajo con niños desde hace más de una década, y si me hubieras dicho hace 4 años que iba a terminar llamando a la policía sobre mi propia cuñada por abandono infantil, te habría dicho que estabas loco. Pero aquí estamos, y honestamente, lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Esta historia es larga y complicada, pero necesito contarla porque todavía hay gente en mi familia que piensa que yo soy la villana, cuando la realidad es que Lauren casi mata a mi madre con su egoísmo. Empecemos por el principio, tipo marzo de 2020. Ya sabes, cuando el mundo se estaba yendo al carajo con la pandemia y todos estábamos tratando de descifrar cómo manejar el trabajo, los niños, y básicamente todo. Lauren es la esposa de mi hermano Kevin, y en ese momento llevaban como 6 años casados. Tenían 2 niños pequeños, y ella trabajaba medio tiempo en una oficina haciendo algo con contabilidad o finanzas. Nunca entendí bien qué exactamente. Yo también. Tenía 2 hijos, un poco mayores que los de ella, y trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo porque, bueno, mi trabajo con niños me daba esa flexibilidad, aunque igual tenía que ir a la oficina algunas veces o hacer visitas domiciliarias dependiendo del caso. La cosa es que Lauren me propuso este arreglo de cuidado mutuo de niños, tipo, tú cuidas a mis hijos los días que yo trabajo y yo cuido a los tuyos cuando tú tienes que salir. Sonaba perfecto, ¿no? Ahorrábamos dinero en guardería, los primos podían pasar tiempo juntos, todos ganábamos. Y la verdad, durante casi 3 años, funcionó bastante bien. O sea, teníamos nuestros roces ocasionales, porque Lauren siempre fue medio intensa y controladora con algunas cosas, pero nada grave, solo las típicas diferencias sobre rutinas de comida o tiempo de pantalla, cosas que podíamos resolver hablando. Mi mamá vivía como a 20 minutos de mi casa. Era una de esas madres que siempre quieren ayudar. Ya sabes, el tipo de persona que si mencionas que te duele la cabeza, ya está en tu puerta con sopa y remedios caseros. Tiene como 62 años ahora, siempre ha sido sana en general, activa, de esas señoras que van al gimnasio 3 veces por semana y cocinan comidas elaboradas los domingos. Kevin y Lauren vivían un poco más lejos, como a 30 minutos de mi casa, en uno de esos desarrollos nuevos con las casas todas iguales y los jardines perfectamente cortados. Kevin trabaja en ventas, gana bien supongo, aunque Lauren siempre estaba quejándose de que necesitaban más dinero, más espacio, más de todo básicamente. Entonces avancemos a hace como 1 año y medio. No recuerdo la fecha exacta, pero era verano. Hacía un calor del demonio y todos estábamos de mal humor por el clima. Lauren y yo tuvimos una discusión estúpida sobre algo completamente insignificante. Creo que fue porque uno de mis hijos le dijo algo medio grosero a uno de los suyos, y ella sintió que yo no lo regañé lo suficiente. O algo así. Fue una tontería, el tipo de cosa que normalmente se resuelve con una disculpa rápida y ya. Pero Lauren es de las que guarda rencor, entonces estuvo medio fría conmigo por unos días, pero seguíamos con el arreglo de cuidado porque, bueno, las dos lo necesitábamos. Lo que pasó después fue literalmente una de las cosas más surrealistas de mi vida. Era un martes. Tengo grabada la fecha porque fue el día que todo se fue al demonio. Yo tenía que ir a la oficina esa mañana, una reunión importante que no podía cancelar. Entonces preparé a los niños como siempre. Les empaqué sus loncheras, me aseguré de que tuvieran todo lo que necesitaban, y los llevé a casa de Lauren alrededor de las 8:30 de la mañana. Ahora, aquí está la cosa. Lauren me había mandado un mensaje de texto como a las 7:45, diciendo que no iba a poder cuidar a los niños ese día, porque no se sentía bien o algo así, pero yo no vi el mensaje porque estaba en la ducha y luego corriendo como loca, tratando de salir de la casa a tiempo. Llegué a su casa, toqué la puerta, esperé como 1 minuto. Los niños estaban ahí conmigo en el porche, y como nadie abrió, asumí que Lauren estaba en el baño o con los suyos en la parte de atrás de la casa, entonces hice lo que había hecho, literalmente cientos de veces en los últimos 3 años. Abrí la puerta, nunca la cerraban con llave cuando sabían que yo iba. Dejé a los niños adentro, les dije que fueran a buscar a la tía Lauren, y me fui corriendo a mi reunión. Total normalidad. O eso pensé yo. Llego a mi reunión, estoy ahí como 1 hora, hora y media, y cuando salgo y reviso mi teléfono tengo tipo 15 llamadas perdidas de Kevin, 10 mensajes de Lauren que son básicamente insultos y amenazas, y 3 mensajes de un número desconocido. El corazón se me fue al piso. Obviamente pensé que algo horrible había pasado con los niños. Entonces llamé a Kevin inmediatamente, y él me dice, con una voz que nunca le había escuchado, ¿tienes que venir a mi casa ahora mismo? Lauren llamó a la policía.
Y yo literal, ¿qué? ¿La policía? ¿Por qué? Y él solo repite que vaya inmediatamente. Manejo hasta allá rompiendo básicamente todos los límites de velocidad. El corazón me late a 1000 por hora, 1000 escenarios horribles pasando por mi cabeza. Y cuando llego a la casa de Lauren, hay 2 patrullas estacionadas afuera con las luces prendidas. Mis 4 niños, los míos y los de ella, están sentados en el porche llorando con una oficial de policía tratando de calmarlos, y Lauren está ahí parada con los brazos cruzados hablando con otro oficial. En serio, fue como una pesadilla, tipo esas cosas que ves en la tele pero nunca piensas que te van a pasar a ti. Me bajo del auto y voy corriendo hacia mis niños, y el oficial me detiene y me dice, ¿Usted es Rachel? Y yo sí. ¿Qué está pasando? Y Lauren, te juro que nunca voy a olvidar su cara en ese momento. Me mira y dice, la dejaste con una voz toda victimizada. Dejaste a tus hijos abandonados en mi casa cuando yo te dije claramente que no podía cuidarlos hoy, y yo me quedé ahí parada tipo, ¿de qué estás hablando? Entonces el oficial me pregunta si recibí algún mensaje de ella esa mañana, diciéndome que no podía cuidar a los niños, y yo reviso mi teléfono, y ahí está. El mensaje de las 7:45 que yo nunca vi. Traté de explicarle al oficial que esto era un malentendido, que teníamos un arreglo de 3 años, que siempre dejaba a los niños de esta manera, que no vi el mensaje porque estaba preparándome para salir, pero Lauren seguía interrumpiéndome diciendo que yo había abandonado a mis hijos, que ella podría llamar a servicios infantiles, que yo no era apta para ser madre. Los niños estaban histéricos en el porche, llorando y preguntando qué pasaba. Y yo solo quería agarrarlos y salir de ahí, pero el oficial me pidió que esperara mientras él hablaba con su compañera. Lo que Lauren estaba tratando de proveniente en ISM hacer, y esto lo entendí después cuando procesé todo con más calma, era básicamente destruir mi carrera. Trabajo con niños, ¿recuerdas? Si me hubieran puesto un cargo por abandono infantil o negligencia, habría perdido mi licencia, mi trabajo, todo. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo hizo porque seguía enojada por esa discusión estúpida de días antes. ¿Quién hace eso? En serio, ¿quién llama a la policía sobre su propia cuñada por un malentendido de comunicación que puso en cero peligro real a los niños? Ellos estaban completamente seguros adentro de la casa. No estaban solos en la calle ni nada remotamente peligroso, pero ella decidió convertirlo en un escándalo para lastimarme. Los oficiales hablaron entre ellos como 10 minutos que se sintieron como horas. Revisaron los mensajes en mi teléfono. Le preguntaron a Lauren si había algún historial previo de problemas con el cuidado. Hablaron con los niños para asegurarse de que estuvieran bien, y, eventualmente determinaron que era simplemente un problema de comunicación y que no había base para ningún cargo. Me dijeron que en el futuro me asegurara de confirmar siempre antes de dejar a los niños, lo cual, obvio, pero también me dijeron que llamar a la policía por esto era excesivo, y que problemas familiares como este deberían resolverse entre las partes involucradas. Agarré a mis hijos, los metí al auto, y manejé de regreso a casa en completo silencio porque no sabía ni qué decir. Mis niños me preguntaban por qué había policías, por qué la tía Lauren estaba enojada, si habían hecho algo malo, y yo trataba de explicarles que era un malentendido entre adultos, pero ellos tenían tipo 7 y 9 años, estaban asustados y confundidos. Esa noche, después de que finalmente se durmieron, me senté en la cocina y lloré de pura rabia, porque no podía creer que alguien de mi propia familia hubiera tratado de joderme de esa manera. Al día siguiente bloqueé a Lauren de todos lados, teléfono, redes sociales, todo. Le mandé un mensaje final antes de bloquearla, diciéndole que el arreglo de cuidado había terminado permanentemente, que nunca más quería hablar con ella, y que mantuviera su toxicidad lejos de mí y de mis hijos. No le pedí disculpas por no ver su mensaje porque honestamente, una persona normal habría manejado eso de 1000 formas diferentes antes de llamar a la policía. Podría haberme llamado, podría haber llamado a mi mamá, podría literalmente haber esperado a que yo llegara y hablarlo como adultos. Kevin me llamó esa noche, y empezó con el discurso de siempre, ya sabes, ese rollo de que somos familia y tenemos que resolver nuestras diferencias y Lauren está muy arrepentida, lo cual era mentira obvia, porque ella nunca se arrepiente de nada. Le dije que no me importaba, que lo que hizo su esposa cruzó una línea que no se puede descruzar, y que yo no iba a exponer a mis hijos a alguien tan inestable y maliciosa. Él trató de defender a Lauren diciendo que ella estaba estresada y no pensó claramente, y yo tipo, Kevin, llamó a la policía, no rompió un plato. Hay niveles de estrés que no justifican ciertas acciones. Entonces Kevin me suelta que Lauren tuvo que renunciar a su trabajo, porque sin mi ayuda no tienen quien cuide a los niños y no pueden pagar guardería a tiempo completo con solo su sueldo. Y yo,
De la forma más fría posible, le digo que ese es su problema, no el mío, que Lauren debió pensar en esas consecuencias antes de intentar destruir mi carrera. Colgué el teléfono y esa fue básicamente la última conversación real que tuve con mi hermano por meses. Pasaron como 2 semanas, y mi mamá me llama para decirme que Lauren le pidió ayuda con los niños. Resulta que después de renunciar, Lauren empezó a llevar a sus hijos a casa de mi mamá 3 días a la semana, tipo los dejaba ahí a las 8 de la mañana y los recogía a las 6 de la tarde. Mi mamá, siendo quien es, no supo decirle que no porque no quería que los niños sufrieran por los problemas entre los adultos. Entonces aceptó aunque yo le advertí que Lauren iba a aprovecharse de su bondad. Al principio parecía manejable. Mi mamá decía que estaba bien, que disfrutaba pasar tiempo con sus nietos, pero yo podía notar que estaba más cansada, más estresada. Cuidar 2 niños pequeños de 3 y 5 años, 3 días completos a la semana, no es fácil para nadie, mucho menos para una mujer de 62 años con presión arterial que ya era medio alta. Le sugerí que le pusiera límites a Lauren, pero ella insistía en que podía manejarlo y que no quería causar más problemas en la familia. Como 2 meses después de que empezó este arreglo, mi mamá tuvo una cita de rutina con su doctor, y su presión estaba peligrosamente alta, tipo números que el doctor dijo que podrían causarle un derrame si no los controlaba inmediatamente. La pusieron en medicamento más fuerte, y le dijeron que necesitaba reducir el estrés en su vida. Cuando le pregunté a mi mamá qué estaba causando tanto estrés, se puso a llorar y admitió que cuidar a los niños de Lauren era agotador, que Lauren frecuentemente llegaba tarde a recogerlos, que a veces los dejaba sin suficiente comida o pañales, y que básicamente trataba a mi mamá como servicio de guardería gratuito, sin ningún respeto o consideración. Fui a casa de mi mamá al día siguiente, cuando sabía que Lauren iba a estar ahí dejando a los niños, y la confronté en la entrada. Le dije exactamente lo que pensaba, que era una egoísta manipuladora que no le importaba a quién lastimaba mientras ella consiguiera lo que quería, que estaba matando a mi mamá lentamente con su comportamiento parasitario y que necesitaba encontrar otras opciones de cuidado inmediatamente. Lauren me dijo que me metiera en mis propios asuntos, que su relación con mi mamá no me concernía, y que yo solo estaba celosa porque mi mamá prefería pasar tiempo con sus hijos que con los míos, lo cual era ridículo y ni siquiera tenía sentido. Mi mamá trató de calmar la situación diciendo que todo estaba bien, pero yo podía ver lo pálida y cansada que se veía. Entonces le dije a Lauren directamente: si mi mamá termina en el hospital por tu culpa, te voy a hacer responsable. Lauren se rió en mi cara, agarró a sus niños, y se fue. Esa fue la primera vez que genuinamente sentí que podría pegarle a alguien de mi familia. Tenía las manos temblando de la rabia que sentía. 2 semanas después, mi mamá terminó en el hospital. Yo estaba en el trabajo cuando Kevin me llamó para decirme que la habían llevado en ambulancia porque colapsó en su casa, mientras los niños de Lauren estaban ahí. Salí corriendo del trabajo, manejé al hospital, y cuando llegué mi mamá estaba en una cama conectada a monitores, con Kevin y Lauren en la sala. El doctor me explicó que su presión arterial había llegado a niveles de emergencia y que tuvo otros síntomas de prederrame, que tuvieron mucha suerte de que no fuera algo peor. Miré a Lauren y le dije: esto es tu culpa. Estás matando a mi mamá porque eres demasiado egoísta para resolver tu propia vida. Ella empezó a llorar con ese llanto falso que hace cuando quiere hacerse la víctima, diciendo que ella no sabía que mi mamá estaba tan estresada, que mi mamá nunca le dijo nada, que ella solo estaba tratando de hacer lo mejor para sus hijos. Y yo tipo: ¿eres tan mentirosa? Mamá te ha dicho 1000 veces que está cansada, y tú simplemente lo ignoras, porque te conviene. El doctor literalmente tuvo que pedirnos que saliéramos de la sala porque estábamos alterando a mi mamá, entonces Kevin y yo salimos mientras Lauren se quedó adentro. Kevin me dijo que yo estaba siendo injusta con Lauren, que ella estaba haciendo lo mejor que podía en una situación difícil, y que yo necesitaba perdonar y seguir adelante. Le recordé que Lauren creó su propia situación difícil cuando decidió llamar a la policía sobre mí por absolutamente nada, y que ninguno de nosotros estaría en esta posición si ella fuera una persona normal capaz de comunicarse como adulta. Mi mamá estuvo en el hospital 3 días, y cuando la dieron de alta el doctor fue súper claro: nada de estrés, nada de actividad extenuante, medicamento religiosamente, y seguimiento cercano. Le dije a mi mamá que tenía que decirle a Lauren que no podía seguir cuidando a los niños, que literalmente su vida dependía de ello. Mi mamá estuvo de acuerdo, aunque podía ver que se sentía culpable, como si estuviera abandonando a sus nietos, lo cual era exactamente la reacción que Lauren quería provocar con su manipulación. Mi mamá llamó a Lauren esa noche y le explicó la situación, que el doctor había sido claro sobre evitar estrés y que no podía seguir cuidando a los niños regularmente.
Lauren lloró por teléfono. Suplicó. Trató de negociar menos días, pero mi mamá se mantuvo firme, por primera vez en su vida, lo cual me puso orgullosa honestamente. Lauren dijo que lo entendía y que buscaría otras opciones. 2 días después, Lauren apareció en la casa de mi mamá con los niños a las 8 de la mañana como si nada. Mi mamá la llamó confundida preguntando qué estaba haciendo, y Lauren dijo que solo era por ese día, que tenía una emergencia, que no tenía a nadie más. Mi mamá, porque es demasiado buena, dejó que se quedaran. Esto se convirtió en un patrón. Lauren seguía apareciendo con los niños, solo por hoy, o solo esta vez. Y mi mamá no sabía cómo decirle que no sin sentirse como una abuela horrible. La segunda vez que mi mamá fue al hospital, como un mes después, el doctor básicamente le dio un ultimátum. O eliminas el estrés de tu vida, o vas a tener un derrame, y no voy a poder ayudarte si eso pasa. Yo estaba ahí cuando el doctor dijo esto, y le prometí que iba a arreglar la situación de Lauren de una vez por todas. Mi mamá intentó protestar diciendo que no quería más conflicto familiar, pero yo le dije que prefería tener conflicto familiar que una madre muerta. Fui directamente de regreso a casa de mi mamá, donde Lauren estaba recogiendo a los niños, y le dije enfrente de Kevin que si volvía a dejar a sus niños con mi mamá, iba a llamar a la policía por abandono infantil exactamente como ella había hecho conmigo, que mi mamá le había dicho claramente que no podía cuidarlos, que el doctor había prohibido explícitamente ese nivel de estrés, y que continuar dejando a los niños ahí, sabiendo que mi mamá no podía cuidarlos apropiadamente, constituía abandono. Lauren me llamó loca, psicópata, un montón de insultos, pero yo podía ver en sus ojos que sabía que lo decía en serio. Le dije que tenía una semana para encontrar cuidado alternativo, y que después de eso cualquier niño que dejara en casa de mi mamá resultaría en una llamada a la policía y a servicios infantiles. Kevin trató de intervenir diciendo que yo estaba exagerando, que la familia se supone que se ayuda, y yo le grité, ¿dónde estaba ese concepto de familia cuando tu esposa trató de destruir mi carrera, cuando casi mata a nuestra madre con su egoísmo? Ustedes solo quieren hablar de familia cuando les conviene. Lauren, por supuesto, no encontró cuidado alternativo, o más probablemente ni siquiera lo intentó, porque asumió que yo estaba tirando al aire. Exactamente 9 días después, apareció en casa de mi mamá con los niños. Yo había estado vigilando porque sabía que lo haría. Entonces esperé 30 minutos. Llamé a mi mamá para confirmar que Lauren se había ido, y llamé a la policía para reportar abandono infantil. Expliqué toda la situación, el historial médico de mi mamá, las instrucciones del doctor, el hecho de que Lauren había sido informada múltiples veces que mi mamá no podía cuidar a los niños y que los había dejado ahí de todos modos. Los oficiales fueron a casa de mi mamá, verificaron la situación, hablaron con mi mamá sobre su condición médica y las instrucciones del doctor, e intentaron contactar a Lauren. Lauren no respondió sus llamadas por tipo 2 horas, y cuando finalmente apareció, le dieron una advertencia oficial de que dejar a sus niños con alguien que no puede cuidarlos apropiadamente, debido a problemas médicos constituye negligencia, y que si volvía a pasar habría consecuencias legales. Lauren me mandó los mensajes más venenosos que he recibido en mi vida después de eso, básicamente deseándome la muerte y diciendo que era la peor persona del mundo, que había traumatizado a sus hijos haciendo que la policía estuviera ahí, que yo había destruido su vida por venganza. Yo ni siquiera respondí. Solo tomé screenshots de todo por si acaso necesitaba prueba de su comportamiento después. Lo que pasó después fue casi cómico si no fuera tan triste. Kevin empezó a quedarse en casa de mí. Mamá básicamente a tiempo completo porque según él no podía soportar estar en casa con Lauren. Estaban peleando constantemente por dinero, por el cuidado de los niños, por todo. Mi mamá me decía que Kevin dormía en su sofá 4 o 5 noches a la semana. Y aunque parte de mí sentía lástima por él, otra parte pensaba que esto es lo que pasa cuando te casas con alguien tóxico y pasas años haciendo excusas por su comportamiento. La vida de Lauren básicamente se desmoronó en el curso de tipo 6 meses. Sin trabajo, sin cuidado gratis de los niños, con su matrimonio destruido y sin nadie en la familia dispuesto a ayudarla después de todo lo que había hecho. Escuché por mi mamá que Lauren y Kevin estaban atrasados en el pago de su casa, que habían vendido uno de sus carros, que básicamente estaban en quiebra. Parte de mí se sentía mal, especialmente por los niños que no merecían estar en medio de todo esto. Pero la mayor parte de mí pensaba que Lauren había cavado su propia tumba con su comportamiento horrible. Como hace 6 meses, Lauren y Kevin se mudaron de regreso con los padres de Lauren que viven como a 4 horas de distancia, empacaron toda su vida, y se fueron sin decir adiós apropiadamente a nadie, aunque honestamente no sé qué esperaban.
No es como si tuvieran muchos aliados aquí después de todo. Mi mamá estaba triste de ver a sus nietos irse tan lejos, pero también admitió que sentía un peso enorme levantarse de sus hombros, y cuando fue a su siguiente cita médica, su presión arterial había bajado significativamente. Hoy en día, no tengo absolutamente ningún contacto con Lauren, y Kevin solo me manda mensajes ocasionales por los cumpleaños o Navidad que yo respondo con cortesía mínima. Mi mamá habla con Kevin por teléfono cada par de semanas y ve a los niños como 2 veces al año cuando ellos hacen el viaje para visitarla, pero la relación definitivamente no es lo que era antes. Mis hijos preguntan a veces por sus primos y por qué ya no los ven, y yo trato de explicarles de manera apropiada para su edad que a veces los adultos tienen desacuerdos que no se pueden resolver, pero que eso no significa que no queramos a toda nuestra familia. La salud de mi mamá está muchísimo mejor ahora. Sus números están bajo control, tiene más energía, se ve 10 años más joven sin todo ese estrés. Me dice que se siente culpable por no poder ver a los nietos de Lauren más seguido, pero yo le recuerdo que ella casi muere por el egoísmo de Lauren y que ninguna cantidad de tiempo con nietos vale su vida. Sé que hay gente que probablemente piensa que fui demasiado dura, que debí haber sido la persona más grande y perdonar, que familia es familia y todo ese rollo. Pero aquí está la cosa. Hay un límite a lo que deberías tolerar de alguien solo porque comparten tu sangre. Lauren trató de destruir mi carrera por despecho. Casi mata a mi madre por conveniencia, y nunca una sola vez tomó responsabilidad por nada de lo que hizo. Gente así no cambia. Solo buscan la siguiente persona a quien manipular y usar. La semana pasada, Kevin me mandó un mensaje diciendo que Lauren pregunta si algún día podríamos arreglar las cosas. Tipo, tal vez en un par de años cuando todo se haya calmado. Dejé el mensaje en leído y no respondí. Algunas puertas se cierran por buenas razones, y no todas las relaciones merecen ser salvadas. Mi mamá está viva y sana, mis hijos están bien, y yo duermo tranquila por las noches sabiendo que hice lo correcto, aunque fuera lo difícil. Y eso, supongo, es suficiente para mí.